Bienvenidos a este tercer taller sobre física del buceo. Mi nombre es Fabio Buitrago, yo soy director de curso con Roatán Dive Academy y voy a estar hablando con ustedes el día de hoy sobre la ley de Dalton y la ley de Henry. Dos leyes muy importantes en el buceo que se aplican a una gran cantidad de circunstancias de buceo. Para que vayamos entrando en la materia, les voy a pedir que por favor tomen su enciclopedia del buceo recreativo y que ahí en la página 431, 432 y 433 puedan encontrar la información de la que voy a estar conversando el día de hoy. Recuerden que estos talleres los estamos haciendo desde Roatán Dive Academy con la intención de aprovechar el tiempo que estamos en cuarentena, con la intención de aprovechar el tiempo en el que no podemos salir para adelantar en refrescar el conocimiento si es que ya hicieron su curso de Dive Master o de instructor, o para aprender cómo aplicar la información de la física a circunstancias reales de buceo, sobre todo para aquellos que están pensando en tomar su curso de Dive Master o su curso de instructor de buceo. Entremos entonces en la materia y lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado de la ley de Dalton, que textualmente dice: la sumatoria de las presiones ejercidas por los gases en una mezcla será igual a, que dice textualmente así: el total de la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones individuales de cada uno de los diferentes gases que componen la mezcla. ¿Qué significa eso de acuerdo a Dalton? Que si tenemos una mezcla de gases a una presión ambiental determinada, es decir, una presión total que sería igual que la presión ambiental, va a ser igual, la presión que ejercen el total de los gases dentro de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las presiones individuales de cada uno de los gases que componen la mezcla, y que será igual a la presión ambiental. Por ejemplo, si estamos hablando de aire, y aquí voy a apuntar aire, a una atmósfera de presión, es decir, en la superficie del nivel del mar, la presión ambiental total será de una atmósfera, de manera que los gases que componen esta mezcla, que conocemos como aire, sumarán, las presiones individuales sumarán una atmósfera de presión. Si el aire se compone fundamentalmente de dos elementos, oxígeno y nitrógeno, y sabemos cuánto es el porcentaje de cada uno de ellos, estoy descartando para todos los efectos prácticos los gases muy pequeñitos o las proporciones pequeñitas de los gases. Vamos a considerar que el oxígeno dentro del aire ejerce una presión que sería el 21%, porque el 21% del aire está compuesto por oxígeno. De manera que la fracción o la presión individual que ejerce el oxígeno será de 0.21, y esto sumado con 0.79, que será la presión del nitrógeno, me dará como resultado la presión ambiental total. Si yo estuviera respirando aire pero a 10 metros de profundidad, la presión ambiental sería de 2 atmósferas. Correcto, y en 2 atmósferas el 21% sería la presión que ejerce individualmente el oxígeno. El 21%, porque 21% es el porcentaje de oxígeno dentro de la mezcla. Pero el 21% de 2, no el 21% de 1, porque ahora la presión ambiental total es 2 atmósferas. De manera que el 21% de 2 será 0.42 más el 79% de 2, que será 1.58. Recuerden que los porcentajes los estoy expresando ahora como decimales, como una fracción decimal, no como un porcentaje. Es decir, dividiendo 21 entre 100 o 79 entre 100, encuentro 21 entre 100.21, 79 entre 100.79. Lo interesante aquí es que la sumatoria de la presión individual, de acuerdo a Dalton, del oxígeno más el nitrógeno, me va a dar como resultado la presión ambiental o la presión total que ejercen el conjunto de gases dentro de la mezcla,
que será igual a la presión ambiental a la que yo estoy buceando, porque esa será mi nueva presión ambiental. De esta explicación se deriva entonces una siguiente fórmula que es básicamente despejar los datos que teníamos en las fórmulas anteriores. Es decir, si yo quisiera encontrar la presión parcial de uno de los gases, es decir, uno de estos por ejemplo, tendría que multiplicar la presión total o la presión ambiental por el porcentaje del gas que yo estoy buscando, expresado como decimal, no como porcentaje. De manera que, si quiero encontrar la presión parcial del oxígeno en una atmósfera de presión, ¿verdad? Del oxígeno dentro del aire en una atmósfera de presión, la presión parcial es lo que estoy buscando, la presión ambiental sería 1 y el porcentaje sería 0.21. 1 por 0.21 me da 0.21, que sería la presión parcial del oxígeno a una atmósfera de presión en el aire que estoy respirando. Con esto dicho, podemos elaborar algo que se conoce como la regla T o la fórmula T, como ustedes quieran llamarla, y la voy a apuntar aquí y la vamos a dejar apuntada aquí para que ustedes puedan tenerla presente. La regla T dice que por este lado voy a tener la fracción del gas, por este lado voy a tener la presión total y en la parte superior voy a tener la presión parcial del gas que estoy buscando. Si yo tengo estos tres elementos usando la fórmula T, puedo encontrar cualquiera, si tengo dos elementos puedo encontrar cualquiera de los tres que me haga falta. Por ejemplo, si no tengo la fracción del gas, yo utilizo estos dos y en este caso la presión parcial está arriba, la voy a dividir entre la presión ambiental. Si yo no tengo la presión parcial y solo tengo estos valores, voy a multiplicar, porque están abajo, uno al lado del otro, la fracción del gas por la presión total. Si no tuviera la presión ambiental, divido la presión parcial entre la fracción de gas y encuentro la presión total. De eso se deriva la regla T, o esa es la regla T que nosotros utilizamos para calcular las presiones parciales de los gases. Apliquemos esto a un par de ejercicios para que veamos cómo funciona. Vamos a calcular primero la presión parcial del oxígeno, del aire que respiramos, a una profundidad de 10 metros en agua salada. Voy a poner entonces aquí la información. Estamos hablando de aire. Queremos calcular cuánto es la presión parcial del oxígeno buceando a 10 metros de profundidad en agua salada. ¿Correcto? Entonces, en el aire nosotros sabemos que el oxígeno compone el 21% de la mezcla. En 10 metros de profundidad, ¿cuál será mi presión ambiental? Mi presión ambiental será de 2 atmósferas en agua salada. De manera que ya tengo la fracción del gas y tengo la presión ambiental. Con eso yo puedo encontrar la presión parcial. Para ello, de acuerdo a la regla T, voy a multiplicar la fracción del gas por la presión ambiental. La fracción del gas es 21%, pero lo voy a poner como que fuera un decimal y lo voy a multiplicar por la presión ambiental, que es 2 atm. Y con ello encuentro la presión parcial del oxígeno a 10 metros de profundidad en agua salada. 0.21 por 2, 0.42 atmósferas. Recuerden que la presión parcial se mide también en atmósferas o en bars. ¿De acuerdo? Hagamos otro ejercicio similar a este para que podamos seguir practicando cómo calcular las presiones parciales para determinados gases dentro de una mezcla a diferentes profundidades. Esto que estamos calculando ahorita es bien importante para la gente que usa nítricos, porque necesitamos saber cuál será la presión parcial del oxígeno a una profundidad determinada para evitar superar el 1.4, que sería la presión parcial máxima permitida para bucear con nitros, sin que corramos el riesgo de tener una alta probabilidad de toxicidad por oxígeno o de tener incluso complicaciones como convulsiones bajo el agua. Nos mantenemos siempre por debajo de 1.4 y por tanto necesitamos saber cuál es la presión parcial. Digamos que tenemos un
una mezcla que será de nitrox 38. Ok, y aquí viene la pregunta. ¿Cuál será la presión parcial del oxígeno si estoy buceando a una profundidad de 16 metros de agua salada? Entonces voy a poner aquí la información. Estoy buscando la presión parcial del oxígeno buceando a una profundidad de 16 metros en agua salada. Entonces vamos a encontrar toda la información. La fracción de oxígeno sería 38, expresado como decimal sería 0.38. La presión ambiental en 16 metros de agua salada sería 2.6 atm. De manera que por la regla T, 0.38 multiplicado por 2.6 me dará como resultado cuál es la presión parcial del oxígeno a esa profundidad. Para ello, con ayuda de la calculadora, 0.38 por 2.6, encontraremos una presión parcial de 0.98 atmósferas, que será la presión únicamente del oxígeno a 16 metros de profundidad. ¿Qué pasa si en lugar de estar buceando en agua salada estamos buceando en agua dulce? Vamos a hacer un último ejercicio de cálculo de presiones parciales, pero en esta ocasión lo voy a hacer en agua dulce. Escuchen bien la pregunta. Un buceador está utilizando nitrox 29 para bucear a una profundidad de 27 metros de agua dulce. ¿Cuál será la presión parcial del oxígeno? Pongamos entonces toda la información aquí. Tenemos nitrox 29. Queremos encontrar cuál es la presión parcial del oxígeno si este buzo se encuentra buceando a 27 metros en un lago o en un río de agua dulce. Saquemos toda la información que podemos de estos datos que nos da la pregunta. La fracción de oxígeno sería 0.29, ¿correcto? La presión parcial es lo que estamos buscando, y 27 metros de agua dulce, tengo que convertir la presión manométrica por el peso del agua salada al agua dulce, como ya vimos en los seminarios anteriores. En agua salada la presión manométrica sería de 2.7. Para convertir la presión manométrica de agua salada a agua dulce, tengo que o multiplicar por 0.97 o dividir entre 1.03, es igual. Ustedes escogen cuál quieren hacer y con eso van a encontrar la presión manométrica en agua dulce. 2.7 multiplicado por 0.97 me da un valor de 2.61. 2.61 atmósferas sería la presión manométrica. A esta le voy a sumar una atmósfera, que sería el peso del aire que está por arriba de la superficie, para encontrar la presión ambiental, que sería de 3.61. La voy a anotar aquí, atmósferas. ¿De acuerdo? Ahora que ya tengo la información, puedo meter los datos en la regla T y voy a tener una fracción de gas de 0.29, la que tengo que multiplicar por 3.61 atmósferas para encontrar la presión parcial del oxígeno. Ponemos los datos, 0.29 por 3.61, y tengo una presión parcial del oxígeno de 1.04 atm. ¿De acuerdo? Y así hemos encontrado una presión parcial en agua dulce. Esta es una de las aplicaciones que tiene la ley de Dalton al buceo. Voy a explicarles ahora otra aplicación muy importante que construye sobre este principio que ya hemos explicado, que es cómo encontrar la profundidad máxima para una mezcla determinada. Entonces, pensemos que con la regla T, seguimos usando la regla T, tengo la presión parcial de un gas, tengo la presión total o ambiental y tengo la fracción de un gas. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero encontrar es a qué profundidad sería la máxima profundidad a la que puedo bucear utilizando una mezcla con un gas determinado.
Correcto. Para eso, yo sé que la presión parcial máxima a la que yo puedo bucear usando una mezcla de nitrox será 1.4. Entonces, voy a poner 1.4 en la parte superior de la regla T. Y con eso, cualquier fracción de gas que yo intente o que esté utilizando, que yo planifique utilizar, la voy a colocar aquí y voy a tratar de encontrar cuál será la presión total. Una vez que sepa la presión total, puedo restarle una atmósfera de presión y saber cuál sería la presión manométrica. Multiplicarlo por 10 si estoy en agua salada y encuentro la profundidad a la que voy a alcanzar 1.4 de presión parcial utilizando esta fracción o esta mezcla de gas. Hagamos un ejercicio para explicar de mejor manera qué es lo que estamos haciendo. Vamos a suponer que un buceador va a utilizar una mezcla de nitrox 39. ¿Cuál será la profundidad máxima a la que un buceador respirando nitrox 39 podría bucear en agua salada? En este caso, la fracción de oxígeno será 0.39, ¿correcto? Y tengo 1.4 y la fracción de gas está aquí abajo y estoy buscando la presión total. Entonces haría básicamente 1.4 y lo divido entre la fracción de gas, en este caso 0.39, y eso me debería dar como resultado la presión total, la presión ambiental total a la que debería o podría llegar este buceador usando esa mezcla. Ahora tengo entonces 1.4 dividido entre 0.39 me da un valor de 3.58, ¿correcto? 3.58. Esta sería la presión ambiental. Todavía no es la respuesta a la pregunta porque yo quiero encontrar la profundidad máxima. Tengo que restarle una atmósfera de aire para encontrar la presión manométrica, que será 2.58. Y esa, a su vez, multiplicarla por 10, porque cada 10 metros se aumenta una atmósfera, de manera que yo sé que esa presión ambiental, esa presión manométrica, yo la alcanzaría en 28 metros, 25.8 metros, perdón, de profundidad. De manera que respirar 39% de nitrox me permitiría llegar hasta una profundidad máxima de 25.8 metros de profundidad en agua salada. Esta es otra forma de aplicar la ley de Dalton, que es muy útil. De hecho, los buceadores que usamos nitrox, usamos esta fórmula para calcular cada vez que vamos a bucear, tenemos que calcular la profundidad máxima y por tanto estamos utilizando constantemente esta fórmula. Calculemos otro, digamos que ahora, vamos a poner aquí la pregunta, un buceador utiliza una mezcla de nitrox 24 para bucear en agua salada. ¿Cuál será la profundidad máxima a la que este buceador puede bucear? Vamos a poner entonces la información. Tenemos EAN 24 y quiero saber en agua de mar cuál será su profundidad máxima. Tenemos por la regla T 1.4 entre 0.24, que sería la fracción del gas, de manera que 1.4 dividido entre 0.24 me va a dar como resultado la presión ambiental total. Y ese cálculo será 1.4 entre 0.24 igual a 5.8. Estos son atmósferas y sería la presión ambiental total. Le voy a restar una atmósfera de aire para encontrar la presión manométrica y eso me da un resultado de 4.8 atmósferas, y multiplicando esto por 10, porque estamos en agua salada, me dará una profundidad máxima de 48 metros. Es decir, un buzo que respira nitrox 24 puede bucear hasta una profundidad máxima de 48 metros en agua salada. Y así hemos encontrado otra forma muy útil de aplicar la ley de Dalton a un cálculo necesario para saber cuál es el límite de profundidad al que puede bucear alguien que está respirando una mezcla que tiene mayor concentración de oxígeno que el aire convencional.
Hagamos una más, pero en este caso vamos a suponer que el buzo está en agua dulce para que veamos cómo se hace ese cálculo. Dice la pregunta: ¿cuál será la máxima profundidad a la que puede llegar un buceador que respira una mezcla de nitrox de 31% en agua dulce? Entonces, estamos respirando nitrox 31, de manera que voy a llenar la fórmula T. 1.4 entre 0.31 me dará mi presión ambiental total. ¿Correcto? Y aquí tenemos 1.4 entre 0.31 me da un resultado de 4.5 atm. Esta sería mi presión ambiental. A esta le voy a restar una atmósfera de aire. Mi presión manométrica sería de 3.5, pero si estuviera en agua salada. Para convertir la presión manométrica a agua dulce, lo que hago es 3.5 multiplicado por 0.97 o dividido entre 1.03 es igual. Entre 1.03 me va a dar una presión manométrica, le voy a poner aquí en agua dulce, una presión manométrica de 3.39 atm. Y ahora sí puedo multiplicar esto por 10 para encontrar una profundidad máxima de 33.9 metros en agua dulce. Es decir, respirar nitrox 31 en agua dulce me permite llegar hasta una profundidad máxima de 33.9 metros de profundidad. Y así pueden ver cómo se aplica la ley de Dalton al cálculo de profundidades máximas y presiones parciales, que como decía anteriormente es un cálculo muy común al utilizar nitrox, y en todos los buceos que nosotros hacemos con nitrox tenemos que hacer este cálculo para saber hasta qué profundidad podemos llegar. Una forma adicional de utilizar la ley de Dalton es con el cálculo de algo que se llama profundidad equivalente en aire, o por las siglas en inglés se llama Equivalent Air Depth, EAD, pero normalmente en español lo encontramos como PA, profundidad equivalente en aire. Y para esta fórmula, para encontrar la profundidad equivalente, hay una fórmula, pero antes de que hagamos la fórmula me gustaría razonar qué cosa es la profundidad equivalente en aire. La profundidad equivalente en aire es la profundidad en la que yo encontraría la misma presión parcial del nitrógeno si estuviera respirando aire. Es decir, si yo buceo con una mezcla de nitrox que tiene 32, 38, 35% de oxígeno, voy a tener una presión parcial de nitrógeno a determinada profundidad. Para encontrar la misma presión parcial de nitrógeno, yo, buceando con aire, debería llegar a una profundidad de tanto, y a eso se refiere la profundidad equivalente con aire. ¿A qué profundidad, respirando aire, encontraría la misma presión parcial del nitrógeno? Para hacer este cálculo utilizamos la siguiente fórmula. Dice que la profundidad equivalente en aire es igual a 1 menos el porcentaje de oxígeno, expresado como decimal, y lo que estamos haciendo aquí es básicamente encontrando la fracción de nitrógeno, multiplicado por la profundidad más 10 metros. En este caso estoy trabajando en metros, y agregarle 10 metros es agregar el peso de una atmósfera de aire, que sería igual a 10 metros de agua salada. Y todo esto lo vamos a dividir entre 0.79, porque 79% es el nitrógeno contenido en el aire. Y al final, después del cálculo, le voy a restar 10 metros para encontrar la presión manométrica, es decir, la profundidad, y no la presión ambiental que estoy calculando, estoy utilizando para calcular, agregando estos 10 metros adicionales. Para que lo pongamos en práctica, veamos cuál sería la profundidad equivalente en aire de respirar una mezcla de nitrox 33 a 22 metros de profundidad. Es decir, alguien está respirando nitrox 33 a 22 metros de profundidad en agua salada. Lo que voy a hacer es meter toda la información directamente en la fórmula.
Entonces, la PA será igual a 1 menos 0.33, y esto va dentro del paréntesis, multiplicado por la profundidad, que son 22 metros, más 10, y esto va dentro de otro paréntesis. El resultado de todo eso será dividido entre 0.79 y finalmente le voy a restar 10. Con todo eso escrito ahí, vamos a hacer 1 menos 0.33. Esto me dará un valor de 0.67, que voy a multiplicar por 22 más 10, será 32, y que voy a dividir entre 0.79 y luego le resto 10. 0.67 por 32 es igual a 21.44, que debo dividir entre 0.79 y luego restarle 10. 21.44 entre 0.79 me da como resultado 27,13, y a eso le voy a restar 10 y me da una profundidad de 17.13 metros. Miren aquí lo que estaba diciendo anteriormente. Respirar nitrox 33 a una profundidad de 22 metros en agua salada sería equivalente a respirar aire a 17 metros de agua salada. Es decir, hay una profundidad menor porque respirar menos nitrógeno me permite ir ligeramente un poco más profundo que respirar una mayor carga de nitrógeno. Si estoy respirando 33, la diferencia para 100%, es decir, 77 sería nitrógeno en lugar de, perdón, 67 sería nitrógeno en lugar de 79 que tiene el aire. Como tengo menos nitrógeno al usar nitrox 33, puedo llegar un poco más profundo por la presión parcial del nitrógeno. Ojo que también hay un límite por la toxicidad del oxígeno que, como ya vimos anteriormente, nos las da el 1.4 de presión parcial del oxígeno. Hagamos otro cálculo similar a este para que practiquemos nuevamente cómo utilizar la fórmula de la profundidad equivalente en aire. En este caso voy a dejar ahí la fórmula para que la sigamos utilizando. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál será la profundidad equivalente en aire de respirar nitrox 40 a 20 metros de profundidad en agua salada? Entonces tenemos nitrox 40 y este buzo está respirando a 20 metros de profundidad en agua salada. Y queremos saber a qué profundidad encontraría la misma presión parcial del nitrógeno si estuviera respirando aire. Voy a meter todos los datos en la fórmula. Entonces tenemos que 1 menos 0.4, porque 40 expresado como decimal sería 0.4, multiplicado por la sumatoria de 20 metros más 10, que es lo que me establece la fórmula. Todo eso dividido entre 0.79 y al final le resto 10. Para hacer el cálculo entonces, tenemos que 1 menos 0.4 es 0.6. 0.6 multiplicado por 20 más 10 sería 30. Eso me da como resultado 18 aquí arriba. Lo divido entre 0.79 y encontraré un valor de 22.78. 22.78. A eso todavía me falta restarle 10, de manera que voy a encontrar una profundidad equivalente de 12.78 metros. Es decir, respirar nitrox 40 a 20 metros de profundidad en agua salada sería igual en términos de la carga de nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno, que respirar aire a 12.7 metros de profundidad. Para ejemplificar y para graficar a lo que me estoy refiriendo con la equivalencia con el nitrógeno, voy a borrar este cálculo, solo voy a dejar el 12.78, que lo voy a poner un poco más arriba. Tenemos 12.78 metros, que fue la profundidad equivalente que encontramos utilizando la fórmula. ¿Correcto? Ahora voy a utilizar la regla T que teníamos anteriormente para encontrar cuál será la presión parcial del nitrógeno a esta profundidad con esta mezcla. De manera que si tengo 40% de oxígeno, la fracción del gas nitrógeno será 60%, es decir, 0.6. Voy a poner ese 0.6 aquí.
Arriba lo que estoy buscando es cuál es la presión parcial de este gas si lo estoy respirando a una profundidad de 20 metros en donde tengo una presión ambiental de 3 atmósferas. De manera que la presión parcial del nitrógeno a 20 metros de profundidad será 1.8 atmósferas, porque 3 por 0.6 me da 1.8. Ahora, si yo quisiera encontrar con aire, utilizando aire, respirando aire, a qué profundidad alcanzo la presión parcial del nitrógeno de 1.8, usando la misma regla T, voy a poner 1.8, que es la presión parcial del gas que yo estoy utilizando, o a la que quisiera llegar, y la fracción del gas en este caso será 0.79, porque el nitrógeno en el aire sería 0.79, y con ello voy a encontrar la presión ambiental. De manera que 1.8 dividido por la regla T entre 0.79 me va a dar un valor de 2.278 atmósferas, que sería la presión ambiental, menos una de aire me va a dar 1.278, multiplicado por 10 para encontrar la profundidad me va a dar 12.78 metros, que es exactamente lo mismo que encontramos utilizando la fórmula. Y aquí se puede ver claramente que al bucear a 3 atmósferas de presión a 20 metros, utilizando 40% de oxígeno, es decir, 60% de nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno llega a 1.8. Y 1.8 de presión parcial del nitrógeno respirando aire con 79% de nitrógeno, lo alcanzo cuando llego a 12.78 metros de profundidad, igual que calculamos con la fórmula. Esta es otra forma de utilizar la ley de Dalton y aplicarla a circunstancias reales de buceo. ¿Qué otra utilidad puede tener el conocer las presiones parciales? Pues casualmente vino otro señor que se llama Henry y creó otra ley, porque después de hacer varias investigaciones se dio cuenta que al incrementarse la presión parcial también se incrementa la disolución de los gases dentro de los líquidos que están en contacto con ese gas con una nueva presión. Dice la ley de Henry: la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a una temperatura determinada es directamente proporcional a la presión parcial del gas en contacto con el líquido. ¿A qué se refiere esto? Vamos a suponer que tengo un recipiente que tiene agua en la parte inferior y tiene un gas en la parte superior. ¿Okay? Si en este momento tengo una presión ambiental X por un determinado tiempo, voy a tener en el líquido una tensión de gas, una cantidad de gas disuelto que va a ser igual a la presión ambiental del gas que está en contacto con el líquido. Si yo permitiera que la presión ambiental del gas aumentara, ¿qué pasará con el gas disuelto dentro del líquido? Inicialmente sería la misma, pero a medida que pasa el tiempo, llegaría nuevamente a un punto de equilibrio en donde la cantidad de gas disuelto dentro del líquido será igual que la cantidad de gas que está en contacto y con presión sobre el líquido. A este estado se le llama saturación. Correcto, que sería lo mismo que tendríamos aquí al inicio cuando todavía no hay un incremento de la presión, saturación. A esto también se le llama equilibrio. Correcto, el gas en contacto con el líquido está en equilibrio porque la presión del gas es igual a la presión de los gases disueltos dentro del líquido. ¿Qué pasaría, de acuerdo a la ley de Henry, si el proceso fuera a la inversa? Es decir, hubiera dentro de el líquido mayor tensión de gas. ¿Cuándo ocurriría eso? Vamos a suponer que tenemos un líquido que ha estado por suficiente tiempo en contacto con un gas
que está sometido a presión, de manera que aquí hay 4, ese gas está en equilibrio. Pero si yo de repente reduzco la presión ambiental del gas en contacto con el líquido, inicialmente el líquido todavía contendrá una gran cantidad de gas disuelto. A esto se le conoce como supersaturación, porque hay mayor cantidad de gas disuelto dentro del líquido que la presión del gas en contacto con el líquido. Si pasa el tiempo suficiente, este líquido comenzará a eliminar el gas que está contenido, que está disuelto, inicialmente a un gradiente menor, y finalmente a encontrar un nuevo equilibrio con la presión del gas en contacto con el líquido, hasta que llegue nuevamente a un punto de saturación después de haber estado supersaturado. ¿Por qué es importante la ley de Henry para el buceo? Porque básicamente la ley de Henry es el principio sobre el que se construye la teoría de la descompresión. Mis tejidos, mis pulmones, mi torrente sanguíneo es líquido, ¿correcto? Al yo inhalar un gas y someterme a presión al descender, la presión del gas que yo estoy respirando es mayor que el líquido disuelto dentro de mis tejidos, dentro de mi torrente sanguíneo. De manera que cuando pasa el tiempo yo estoy absorbiendo gas, se está disolviendo el gas por la ley de Henry dentro de mi torrente sanguíneo y distribuyéndose por todo el cuerpo. Si yo me quedara a una profundidad determinada por un periodo suficiente, la tensión del gas llegaría a un punto de equilibrio, es decir, habría la misma presión del gas que el gas disuelto dentro del líquido. Pero si yo asciendo, después de haber encontrado un punto de equilibrio, voy a tener ahora menor presión de gas en lo que estoy respirando y mayor tensión del gas en el líquido porque ha habido una disolución del gas dentro de los tejidos. Y por esa razón, de acuerdo a la ley de Henry, como decía, es el principio de la teoría de la descompresión, tenemos un límite de profundidad de manera que no excedamos la acumulación o absorción de nitrógeno, la presión del nitrógeno disuelto dentro de nuestros tejidos. También tenemos un límite de tiempo al bucear para evitar que lleguemos a un punto en el que al ascender se podrían formar burbujitas del nitrógeno disuelto dentro de nuestro cuerpo. Y también tenemos una velocidad de ascenso en la que nosotros subimos lo suficientemente lento, es decir, no tan rápido, para evitar que haya un cambio brusco entre la presión del gas con la tensión del gas disuelto dentro del líquido y así reducir la probabilidad de que se formen burbujas. Adicionalmente tenemos una parada de seguridad. ¿Para qué una parada de seguridad y cómo se relaciona con la ley de Henry? Vimos anteriormente, de acuerdo a la ley de Dalton, que es necesario hacer una parada porque en los últimos 5 metros es cuando el volumen de gas va a sufrir la mayor expansión y podría haber también una disminución de la presión del gas en contacto con los tejidos. Si sufre la mayor expansión el gas disuelto que todavía no ha salido del cuerpo, podría formar burbujas y quedar atrapadas. Por esa razón nos detenemos por 3 minutos en 5 metros para permitir que ese gas disuelto salga y que la presión se reduzca, la tensión del gas disuelto se reduzca a casi el punto de equilibrio para reducir el riesgo de que se formen burbujas. Así se aplica entonces la ley de Henry a la teoría de la descompresión y eso nos permite calcular cuánto tiempo podemos estar, a qué profundidad, cuánto tiempo deberíamos esperar fuera del agua antes de volver a hacer un buceo, de acuerdo a los cálculos que se hacen utilizando el principio de la ley de Henry como fundamento básico para estos cálculos. Con esta explicación hemos llegado al final de este taller. Espero hayan disfrutado de esta explicación y les haya servido para poder refrescar o aprender cómo utilizar esta información a circunstancias reales de buceo. Recuerden que estos talleres los estamos haciendo para refrescar, para promover el uso del tiempo eficientemente mientras estamos en cuarentena o estamos encerrados y que si tienen alguna duda en relación al contenido que hemos expuesto o en relación a los cursos que nosotros enseñamos, nos pueden escribir a la dirección gopro@roatandiveacademy.com,
gopro@roatandiveacademy.com, o nos pueden visitar en nuestra página web www.roatandiveacademy.com, y ahí van a encontrar toda la información de los diferentes cursos que nosotros enseñamos, incluido el Dive Master, incluido el curso de instructores y los niveles profesionales, para que puedan aclararse de cuáles son los requisitos, prerequisitos y qué se necesita hacer para poder matricularse en estos cursos. De igual manera, recordarles que este video va a estar subido en nuestra página de YouTube, para que ustedes puedan, en nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan descargarlo posteriormente. Nuestro canal de YouTube es bien fácil, Roatán Dive Academy, y ahí pueden encontrar no solamente este seminario, sino los seminarios anteriores. Los esperamos en los próximos seminarios para que estemos conversando también sobre planificación del buceo. Muchísimas gracias y hasta pronto.